Hola, ¿cómo les va? A continuación veremos cómo se distribuyen los electrones en los átomos polielectrónicos. Es lo que se conoce como la configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo es la determinación de los orbitales en los que se disponen sus electrones. Para establecer la configuración electrónica de un átomo es necesario indicar los 4 números cuánticos de cada uno de sus electrones. El procedimiento consiste en utilizar un conjunto de orbitales análogos a los del átomo de hidrógeno, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Mínima energía de un átomo. Los orbitales utilizados para describir su estado fundamental, es decir, aquel que presenta menor energía, deben ser tales que la energía del átomo en su conjunto sea mínima. 2. Principio de exclusión de Pauli. En 1925, el físico austríaco Wolfgang Pauli, mediante el estudio de espectros atómicos, estableció un principio que limita el número de electrones que puede contener un mismo orbital. Y es que en un átomo no pueden existir dos electrones con los mismos valores de sus 4 números cuánticos. Dado que un orbital está caracterizado por los números cuánticos principal n, azimutal L y magnético m, un electrón en un dado orbital tiene estos 3 números iguales. En consecuencia, dos electrones en ese orbital deberán diferir en el cuarto número cuántico, que es el de spin. Esto puede simbolizarse en esquemas donde se simbolizan los electrones mediante flechas. Las flechas que apuntan en el mismo sentido corresponden a iguales números de spin. Regla de la diagonal. Mediante el análisis de espectros atómicos se han confeccionado tablas donde figuran las configuraciones electrónicas de los átomos de distintos elementos. No obstante, cuando no se dispone de estas tablas, es posible establecer aproximadamente la configuración electrónica mediante una regla mnemotécnica llamada regla de la diagonal. Consiste en ubicar los orbitales de un mismo tipo en columna y en orden creciente de número cuántico principal, n. El orden en el que los electrones de un átomo van ocupando los orbitales es el indicado por las flechas diagonales comenzando desde arriba hacia abajo. Es decir, que los orbitales se van ocupando de la siguiente manera. Primero 1s, luego 2s, 2p, 3s, 4s, 3d, etc. Para registrar, para anotar la configuración electrónica de un átomo, utilizaremos la siguiente notación, donde n es el número cuántico principal, L es el número cuántico azimutal expresado por la letra equivalente, S, P, D o F, y X es el número de electrones que contiene el orbital correspondiente. A continuación, y a modo de ejemplo, vamos a mostrar cómo van ubicándose los electrones en los distintos orbitales mediante los diagramas de caja y de configuraciones electrónicas respectivos. El hidrógeno posee un electrón. De acuerdo con la regla de la diagonal, esta se ubica en el orbital 1s. La configuración electrónica es 1s1, y que significa que hay un electrón en el orbital 1s. El átomo de helio posee dos electrones. De acuerdo al principio de exclusión de Pauli, el segundo electrón también se ubica en el orbital 1s, pero con distinto número de spin. La configuración electrónica 1s2 significa que hay dos electrones en el orbital 1s. El litio posee tres electrones. Como el orbital 1s está completo con dos electrones, el tercer electrón se ubica según la regla de la diagonal en el orbital 2s, comenzando a llenar el segundo nivel. La configuración electrónica 1s2, 2s1 del litio indica que hay dos electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s. Con el berilio, que posee 4 electrones, se completa en el orbital 2s. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2. El átomo de boro es el que sigue con 5 electrones. Siguiendo la regla de la diagonal, los primeros 4 electrones se ubican 2 en el orbital 1s y 2 en el orbital 2s, quedando el quinto electrón en un orbital 2p del segundo nivel. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1. El elemento que sigue es el carbono, que posee 6 electrones. ¿Dónde deberá ubicarse el sexto electrón? ¿Se completará el orbital 2p que ya contiene un electrón? ¿O por el contrario se ocupará uno de los orbitales 2p que aún está vacío? Para responder esta pregunta debemos agregar una tercera regla a las dos primeras. Es la regla de Hund. La regla de Hund plantea que cuando hay orbitales con la misma energía, los electrones los ocupan inicialmente de forma desapareada. De acuerdo con esta regla, el sexto electrón del átomo de carbono se ubicará en uno de los orbitales 2p que está libre y con el mismo spin que el electrón anterior, quedando ambos electrones desapareados.
El siguiente elemento es el nitrógeno, cuyo último electrón ocupa el último orbital 2p vacante, con el mismo sentido de spin que los dos anteriores. El átomo de nitrógeno tiene 3 electrones en los orbitales 2p desapareados. Los electrones de los átomos que siguen van llenando el orbital 2p con su número de spin opuesto hasta llegar al neón, que completa el orbital 2p con 6 electrones. De esta manera, siguiendo las reglas mencionadas, se puede escribir la configuración electrónica de los demás elementos, teniendo siempre en cuenta que los orbitales s pueden llegar a albergar como máximo 2 electrones, los orbitales p pueden contener hasta 6 electrones, los orbitales d hasta 10 electrones y los orbitales f hasta 14 electrones. Espero que les haya servido el video, muchas gracias por verlo y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.